Bien, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a procurar compartir algo para edificación de cada uno de nosotros. Los invito a seguir a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 18. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18, es una porción muy conocida, muy interesante, y donde el apóstol Pedro se despide de nosotros de una manera muy particular, dándonos o dejándonos 4 cosas que son de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta en nuestra cotidianeidad espiritual y de crecimiento y de desarrollo, para que con nuestra vida le demos la gloria a Dios. Dice 1 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es interesante cuando miramos la vida del apóstol Pedro, toda la riqueza que nos deja. Hay muchos que precisamente han hablado de Pedro como aquel hombre duro, tosco, sin conocimiento. Sin embargo, cuando tomamos su vida, cuando tomamos el inicio de su ministerio allí en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos encontramos con alguien totalmente opuesto a aquello que muchos han dicho, a un hombre que más allá de quizás no haber tenido una cultura elevada, un grado elevado de cultura, comparados con algunos, con el apóstol Pablo, por ejemplo, pero sí que tenía una pasión por conocer, por atesorar y por compartir la palabra de Dios. Allí en Hechos 2 vemos cómo él, puesto en pie, da un mensaje con una profundidad teológica pocas veces vista y prácticamente única en función de lo desarrollado en las prédicas de los hechos de los apóstoles. Allí utilizando una preciosa profecía, la del profeta Joel, una profecía muy particular y difícil de transferir y de transmitir, porque precisamente en teología es una de las profecías de doble cumplimiento, ¿no? Y él precisamente desarrolla de manera magistral y clara a través de esa escritura el mensaje de salvación. Y luego le vamos viendo precisamente en su desarrollo espiritual y se despide de nosotros hablándonos de la importancia de crecer, de la importancia de buscar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero cuando vamos al apóstol Pedro nos encontramos precisamente con que Pedro no fue siempre Pedro. Pedro fue Simón. Ahora la pregunta es, ¿qué significa Simón? Porque nosotros nos acordamos de la nueva identidad que le da el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 16 a Pedro cuando él reconoce quién era Jesús. Nos acordamos de este Pedro, pero precisamente él tenía por nombre Simón. Para los judíos el nombre era de vital importancia porque precisamente marcaba cuáles eran los deseos de sus padres en función de sus hijos, qué era lo que esperaban de ellos, lo que querían para ellos. Y precisamente Simón significa el que ha escuchado a Dios, el que ha escuchado a Dios. Pero el Señor Jesucristo allí le cambia el nombre y le dice, no te vas a llamar más el que ha escuchado a Dios. A partir de este momento, sos simplemente un pedazo de algo. ¿Por qué? Porque Pedro significa eso. Cuando vamos nosotros al original, según la Septuaginta, en esa primera traducción, nosotros encontramos, no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Petros, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y siempre lo marcamos cuando hablamos de que no es sobre Pedro que iba a edificar la iglesia, es sobre esta Petra, piedra, hablando de él, pero le había dado a él el nombre de Petros, pedacito de piedra, un pedacito de roca, un pedacito de esa roca inconmovible de los siglos, como dice el profeta Isaías, vosotros los que buscáis a Jehová, los que seguís la justicia, mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis vosotros arrancados. Mirad al hueco de la cantera, aquel hueco abierto precisamente cuando Jesús en la cruz del Calvario fue atravesado no solamente por los clavos en sus manos y en sus pies, sino por la lanza del soldado romano,
en su costado. Mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancado. Y eso habla del valor de lo que nosotros somos para Dios y tenemos para Dios. De hecho, el mismo apóstol Pedro en su primera carta nos habla de lo precioso que debe ser Dios para nosotros, porque nosotros somos preciosos para Él. Somos parte de su corazón. Nosotros somos parte del gozo puesto delante de Él, por el cual Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Que nosotros, el fruto de la aflicción de su alma, hemos podido ser arrebatados de las garras del infierno y encaminados hacia las glorias eternas. Este Pedro, que había cambiado su identidad, se despide de nosotros de una manera muy particular. Y la primera expresión del capítulo 3, del verso 18 del capítulo 3 dice, antes bien, antes bien. Y lo primero que tú y yo tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es la proyección de vida. ¿Cómo estás proyectando tu vida? Y esa proyección habla de camino. Nosotros también muchas veces hablamos de un concepto de proyección en función de las prioridades. Y decimos, debemos nosotros de colocar a Dios ¿en qué lugar? En primer lugar. Déjame hacer un alto en esto para decirte que no tienes que colocar a Dios en ningún lugar. No hay nada más alejado de la Biblia que el hecho de que yo deba de colocar a Dios en un lugar. ¿Por qué razón? El mismo apóstol Pedro nos está diciendo antes bien, como prioridad debemos tener en claro el lugar que ocupa cada uno. El apóstol Pedro allí, precisamente puesto en pie en Hechos capítulo 2, cuando predica el Evangelio en el verso 36, ¿qué le dice? Este Jesús al que ustedes crucificasteis, sepa bien, pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta expresión es fundamental y que esté en la primera predicación del Evangelio es de vital importancia porque nos recuerda, queridos, que no hace falta que ni tú ni yo coloquemos a Dios en primer lugar, sino que precisamente reconozcamos que Él está por encima de todo, que Él es el Dios soberano. Por eso el apóstol Pablo escribe allí a los colosenses en el capítulo 1, del verso 15 en adelante, y les dice, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él las sustenta con el poder de su diestra. Él es Señor, Él es Señor. No tienes que darle la categoría del Señor porque Él es el que lo ha colocado en tan alto estrado, no es ni más ni menos que Dios Padre. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice en su carta que debemos aprender a proyectarnos sin colocar a Dios en ningún lugar, sino a proyectarnos en humildad. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No hace falta que coloques a Dios en un lugar que ya tiene por su carácter, por aquello que el Padre le ha otorgado, en aquel lugar en el cual le ha colocado y para quien fueron creadas todas las cosas y en las manos de quien al Padre le ha placido entregarlas. Cuando nosotros creemos que soy yo el que debe colocar a Dios en algún lugar, me estoy colocando a la misma altura de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. A este Jesús Dios le ha hecho Señor. El problema que tú y yo tenemos cuando proyectamos el camino de nuestras vidas es que no reconocemos su señorío y somos nosotros los que proyectamos. Somos nosotros los que escogemos en función de nuestros principios, de nuestros proyectos, en función de alcanzar un placer que nosotros creemos que puede satisfacernos de manera plena y de esa manera desarrollar nuestras vidas. Antes bien, como prioridad, es tomar el camino que Dios ha trazado. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 2 que más allá de, que Dios ha preparado un camino de buenas obras. ¿Para qué? Y lo preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nuestra proyección esté en ese camino. Y si no estamos reconociendo que Jesús es Señor por sobre todas las cosas,
que no hace falta que yo reconozca que no hace falta que yo lo coloque en un lugar en el cual el Padre lo ha colocado. No hay manera de que me encamine según su soberana voluntad. Mi proyección está en andar en ese camino que el soberano ha trazado. Es un camino de buenas obras por el cual tú y yo debemos andar. Si antes bien no tenemos claro eso en nuestra proyección de vida, el camino por el cual vas es un camino destinado al fracaso, a la insatisfacción. No al fracaso económico, porque quizás lo puedas alcanzar y desarrollarte de la mejor manera. No a la frustración emocional o intelectual interna de alcanzar aquello que tanto deseas, pero sí vas a un rotundo fracaso espiritual, porque vas detrás de tus proyectos, de tu propia visión y pensamiento, y no detrás de aquellos caminos que Dios tiene ya marcados para tu vida y para la mía. Por eso dice, antes bien, no te olvides, Él es Señor. No hace falta que tú lo coloques en ese lugar. Lo que hace falta es que tú y yo nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Que tú y yo nos proyectemos no en nuestros caminos, sino que en nuestra proyección, estando incluido Él, el soberano, el que ha marcado de antemano un camino de buenas obras, nosotros debemos en darle la gloria y la honra a Él. Proyecto de un camino que ya lo ha hecho Él. En ese proyecto de camino yo debo andar humillándome ante su señorío, no jugando con que Él es Señor o no lo es, en un tiempo o en el otro. Él es. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es su ungido, el Verbo encarnado, el que está a la diestra del Padre, el por quien y para quien fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas las sustentan. Él es el Dios soberano. Y continúa diciendo, en segundo lugar, no solamente esta proyección, sino que habla de la propuesta de Dios. Y dice, antes bien, la propuesta de Dios es muy simple, no es una propuesta compleja. Nosotros siempre tomamos Romanos 2 y decimos, Señor, quiero conocer tu voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. Quiero conocer cuál es tu propuesta. Y nos centramos a orar en alcanzar aquello que nosotros queremos alcanzar. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la propuesta de Dios es muy simple. La propuesta de Dios es, antes bien, que dice, crecer. Antes bien, crecer. La propuesta de Dios para tu vida y la mía es que crezcamos. Esa es la propuesta de Dios. No es que nos proyectemos en cosas maravillosas de poder llegar a ser reconocidos por las obras que podamos hacer, a ser reconocidos por los dones o talentos que tengamos y los desarrollemos en función de los demás, sino es que crezcamos, que crezcamos. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, nos habla de esto, con lo cual se despide al final. Primera Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Solamente de esa manera vamos a crecer. El niño crece, el recién nacido crece cuando está bien alimentado, y cuando lo vemos gordito, lo vemos rozagante, decimos, está sanito. Yo recuerdo a mi abuela que decía, si está gordito, está sanito. Y qué bueno es eso, ¿no? Aunque no es una verdad médica, pero sí qué bueno es ver que el bebé crece bien, se desarrolla de manera natural. La propuesta de Dios es que tú y yo crezcamos y nos desarrollemos de manera natural, como un niño que recién nace, porque es eso lo que somos espiritualmente. Y cuando eso no sucede en nosotros, comenzamos a tener los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Allí en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 2, desde el 1 habla de esto, ¿no? Dice, oigo que hay entre ustedes diferencias. ¿Por qué? Porque no han crecido. Les tendría que haber dado alimento, pero todavía no son capaces. ¿Por qué? Porque la proyección no está en función de los caminos de Dios. Siguen jugando si le dan a Dios o no el primer lugar en sus vidas.
porque la propuesta de Dios de crecer no la han tomado. ¿Y cuál es la consecuencia? Problemas, problemas. Dice, oigo que hay entre ustedes diferencias. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Apolos, yo me encolumno detrás de. Y si bien todos ellos hablan de Dios, ninguno de ellos es Dios. ¿Dónde está el problema? En la proyección del camino. Cada uno se proyecta egoístamente en su camino y quitó la vista, Hebreos 12, del autor y consumador de la fe. Cada uno sigue su propia propuesta y es crecer según sus principios, no crecer con el crecimiento que da Dios. Y ese crecimiento que da Dios, decía el apóstol Pablo, solo se da en tu vida y en la mía, ¿cuándo? Cuando unidos por los ligamentos y las coyunturas, y a su vez unidos a la cabeza que es Cristo, cada uno de nosotros vamos a crecer. ¿Con qué crecimiento? Con el crecimiento que da Dios. La propuesta de Dios es que crezcamos, que dejemos de ser niños fluctuantes, esos que son llevados, como decía el apóstol, por distintos vientos de doctrina, porque nunca se alimentaron bien. Crecé, pero crecé de manera natural. Crecé de manera sana. Deja de permitir que hayan cosas que impidan tu crecimiento. Pablo le escribía a los hermanos en Galacia hablando de esto y les decía, muchachos, ¿qué os estorbó para crecer? ¿Qué os estorbó? Y les habla de una manera muy dura porque precisamente ellos habían perdido la proyección del camino de Dios. La propuesta de crecer de Dios no la tenían incorporada y ellos querían crecer según sus propios pensamientos. Esto es así. ¿Por qué? Porque siempre lo hicimos así, mezclaban una cosa con la otra. Es tremendo. ¿Qué os estorbó? ¿Qué os estorbó? Para apartarse de la verdad. Querido, la propuesta de Dios es que crezcas, pero que crezcas de manera natural y saludable. Por eso, allí en el libro de Eclesiastés, Dios se encarga de hablarnos a través del sabio Salomón de nuestra adolescencia y de nuestra juventud. Y nos dice, crece desarrollándote en tu adolescencia, tomando placer en todas las cosas, disfrutando tu juventud, pero sin olvidarte de que quien proyecta el camino es Dios y quien te va a juzgar es Dios. Pero dice que por sobre todas estas cosas, quien te va a juzgar es Dios. Es Dios. La propuesta es crecer y el crecimiento es algo natural. Nosotros crecemos y no ha sido nunca una decisión propia. La naturaleza, cuando nos hemos alimentado bien, permite que crezcamos bien. Y llega una edad en que no queremos crecer más, porque con el crecimiento viene la pérdida del cabello, la pérdida de la elasticidad en la piel, nos llenamos de arrugas, de canas, entre otras cosas, pero eso es algo que no podemos detener, es algo natural. Fíjate si esa dinámica natural en lo fisiológico se diera en lo espiritual, ¿cómo creceríamos? Y cuánto el mundo vería en vos y en mí a Cristo reflejado a través de nuestras acciones. Pero en esta propuesta de Dios para crecer, Dios tiene un programa. Como en toda escuela hay un programa. Hay que aprender matemática, hay que aprender lengua, hay que aprender un montón de cosas de historia, geografía. ¿Y cuál es el programa de Dios? Dice, antes bien, proyección del camino, crecer, la propuesta de Dios que es crecer. ¿Y cuál es el programa? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El programa de Dios es crecer en conocimiento. Allí, en el libro de Oseas, en el capítulo 6, verso 6, si la memoria no me falla, Dios le decía al pueblo de Israel y también a nosotros, porque más que el sacrificio y los holocaustos, lo que quiero y espero de ustedes es misericordia y conocimiento de Dios.
y conocimiento de Dios. Dice en otra porción el profeta, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y de conocimiento de Dios. Pero en este programa de Dios que es el conocimiento, no es el conocimiento de todo aquello que puedo atesorar en mi mente, porque aquello que atesoro en mi mente de nada sirve. Los escribas y fariseos tenían en su mente un conocimiento tremendo. De lo que ellos carecían era de la práctica, del conocimiento activo. La palabra conocimiento ahí no es la acumulación de información, sino es un conocimiento activo. Y el conocimiento activo lo que manifiesta es el temor. Explicamos un poco esto. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, el conocimiento activo. Eso es conocimiento activo. Sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es que todo lo que sé lo pongo en práctica. Por eso decía el apóstol, queridos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué dice esto? Porque Dios no demanda de nuestra ignorancia, sí demanda cuando haya ignorancia por decisión de no conocer, cuando tenemos la posibilidad y la capacidad dada por Dios. Pero cuando conocemos más, Dios nos va a demandar de eso, porque lo que yo conozco y entiendo es lo que yo debo practicar y vivir, porque si no, es vano. Simplemente me alimenta mi ego, mi orgullo. De nada sirve. El conocimiento activo, que es la sabiduría, es todo lo que yo sé, lo vivo. Y hay hermanos que tienen poco acumulación de conocimiento porque no tienen la capacidad de retención, pero que son tremendamente sabios. ¿Por qué? Porque lo poco que pueden retener y atesorar, lo ponen en práctica. Y queridos, tú y yo ya no tanto porque la edad es más avanzada, pero tu mente es una esponja. Y sabes, todo lo que entra en tu mente, lo pones en práctica. Sí, lo quieras o no quieras, lo pones o lo pondrás en práctica. Y qué bueno es si en tu mente atesoras cosas buenas. Como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pero cuando en tu corazón guardas una práctica constante de pecado, lo que logras repetir es una práctica constante de pecado. Y el Señor Jesucristo habla con los escribas y fariseos. Y estos orgullosos le decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, muchachos, si fueses hijo de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harías. Pero ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y las obras de vuestro padre, el diablo, son las que repiten. Y queridos, si no está lleno tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, de algo está lleno, de aquel que es y que reconoces como Señor de tu vida. Y son las prácticas activas de tu vida. Y es esa la práctica que el mundo ve. Es por eso que muchas veces el mundo no ve diferencia alguna entre alguien que se dice cristiano y alguien que no lo es. ¿Por qué? Porque la práctica, la manifestación del Señor de su vida está a las claras, es indiscutible. Y querido, cuando tú y yo nos presentamos ante el mundo, ¿cómo nos presentamos? Muchas veces nos presentamos diciendo, somos cristianos. La pregunta es, ¿está eso bien? ¿Es bíblico? Déjame responderte con la Biblia. No es bíblico que tú te presentes ante los demás como un cristiano, porque no hay referencia bíblica de que un hijo de Dios se haya presentado como cristiano. Fueron llamados Hechos de los Apóstoles que dice, cristianos por primera vez. ¿Quiénes le dijeron cristianos? El mundo les dijo cristianos. Ellos no se presentaron como cristianos. Querido, el mundo tiene que decir de ti lo que eres, no tienes que decirlo. Si tú tienes la imperiosa necesidad de decirlo, es porque hay algo en tu proyección de caminar, donde el señorío
no está siendo de Cristo, sino de Satanás. Donde la propuesta de crecer en el programa del conocimiento de Dios no se está dando y no estás reflejando a Cristo. Y los demás lo están viendo y tienes necesidad de marcar una diferencia. Con tus palabras no marcas la diferencia. La diferencia se marca con tu vida. Es por eso que la palabra de Dios, el conocimiento activo, el primer lugar de almacenamiento es la mente. Deuteronomio capítulo 6, fíjate, es interesante cuando habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Guardarlas en tu mente, escribirlas en tu corazón. Y eso es interesante, porque el corazón, ¿qué es lo que hace? Desparrama sangre por todo el cuerpo. Y eso que permite que todo el cuerpo tenga vida. Es decir, es interesante esa analogía porque podemos ver que la palabra de Dios, albergada en nuestra mente, de nada sirve, no transmite vida. Pero cuando llega a nuestro corazón, transmite vida a todo nuestro ser. Y la palabra, el conocimiento activo, se ve manifiesto no a través de nuestros dichos, sino que se ve manifiesto a través de nuestras manos, lo que hacemos, a través de nuestros pies, por donde andamos, a través de nuestra mente, lo que pensamos. Salmo 139, interesante cuando habla de la mente, ¿no? Dice, he aquí no está la palabra en mi boca y he aquí que tú ya la sabes toda. Lo que pensamos puede estar oculto ante los demás, pero no ante Dios. Y allí se manifiesta el pecado. ¿Dónde nace el pecado? En la mente. Y se ejecuta precisamente con el cuerpo. El programa de Dios es que crezcas en el conocimiento. Y te invito a que leas en tu casa 1 Pedro y que veas este conocimiento de que de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es simplemente aquello que nos alcanzó para salvación. Esta palabra gracia, gen en hebreo, y charis o caris en griego, es aquello que da gozo. Aquello que da gozo. La gracia de Dios no es aquello que me dio gozo. Eso es limitar la obra de Dios a un momento en mi vida cuando le recibí a Cristo en mi corazón. No, es aquello que da gozo de manera constante. Es aquello que da gozo cada vez que lo conozco más. En la primera carta del apóstol Pedro, en 8 ocasiones habla de la gracia. Estudiarlas, es maravilloso. Pero te dejo el quinto, la quinta mención. Dice, y cada uno de nosotros, como buenos administradores, seamos buenos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. Tiene forma de internet en estos momentos. Tiene forma de redes sociales para acercarnos unos a otros. Esto es solo por gracia de Dios. La gracia de Dios ha dado la capacidad al ser humano de pensar, de crear, de desarrollar, y que eso sea en beneficio inclusive de nosotros sus hijos, o pueda no serlo, si es que tú y yo no los usamos para crecer, según el programa de Dios. Pero lo último, y con esto me despido, el primero era el proyecto, la proyección del camino de Dios, proyectarnos bajo su señorío. Eso no es decisión nuestra, Él es Señor. Mi decisión está en vivir humillado bajo su poderosa mano o no. Aceptar la propuesta de Dios, que es una propuesta natural, crecer. Para crecer no hace falta un esfuerzo tuyo. Para crecer simplemente hace falta estar cerca del alimento. Desead como niños recién nacidos. 1 Pedro 2. La leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por medio de ella crezcáis para salvación, ¿sí? Alimentarnos. Y en la medida en que vamos creciendo, vamos cambiando la alimentación hasta que se haga sólida y de esa manera podamos darle la gloria a Dios. Y eso va a ser cuando nosotros tomemos el programa de Dios, que es crecer en conocimiento de su gracia, un conocimiento activo. Pero termina diciendo el verso 18, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vos sabés que esta expresión es muy particular en el apóstol Pedro. A Él sea gloria ahora, y me podéis acompañar, verso 11, 1 Pedro 4:11,
allí la menciona por primera vez Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 11, verso 5 de la primera carta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Perdón, estoy leyendo el verso 10. Y en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Verso 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si miras estas dos porciones y el verso 18, vas a ver que en el capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 10 y 11, hace una presentación del verso 18 del capítulo 3 de la segunda carta. Habla precisamente de la proyección en el camino, de la propuesta de Dios para crecer, del programa que es el conocimiento, pero por sobre todas las cosas el pregón, que es cumplir nuestro propósito. El pregón. ¿Qué es un pregón? Es algo que se hace explícito, es decir, es algo que se dice, que se expresa o que se escribe también. ¿Sí? Es eso algo explícito, algo que se ve, que se oye. Es eso un pregón. Los pregoneros, precisamente aquel Noé que fue llamado pregonero de justicia, como dice en la palabra, ¿por qué fue llamado así? Porque él pregonaba, hablaba precisamente de los juicios de Dios. Y con su vida, al hablar de lo que Dios le había encargado, ¿qué hacía? Cumplía su propósito. Ahora la pregunta, en este pregón que es el cumplir nuestro propósito en este mundo, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Es muy simple. Isaías capítulo 47 habla del propósito de Dios para nuestras vidas. Arranca diciendo lo que somos para Él, si bien habla del pueblo de Israel, le dice, no temas porque yo te redimí, mío eres tú, yo te puse nombre, yo te puse nombre. Y habla de un proceso, ¿sí? Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, pero dice más adelante, a todos los llamados de mi nombre. Y aquí viene el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que desarrollemos dones y talentos y que seamos aquellos que son reconocidos por las capacidades naturales y espirituales. El propósito de Dios, dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vos me vas a decir, pero eso lo dice para el pueblo de Israel, Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Hay una expresión que se repite. ¿Y qué dice? Se repite en 3 ocasiones y habla precisamente de la obra del Dios Padre, de la obra de Dios Hijo y de la obra del Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Allí en el capítulo 1 dice que hemos sido salvos, dice, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios para tu vida y para la mía es que el pregón que nosotros compartamos con los demás sea una vida que da gloria y honra a Él. Es decir, el pregón, a diferencia del pregón del hombre y del mundo, es muy distinto. Es un pregón sin palabras. Es un pregón que tiene el sonido de los pasos de Jesús, que tiene el sonido del hacer con nuestras manos las obras de Jesús. Que no hagan falta que nuestros labios se abran, sino que a través de nuestras manos, de nuestros pies, pueda el mundo sentir el latir del corazón de Jesús. Que puedan ver en nosotros, que les miramos como Jesús veía a las multitudes, conmovido, porque al mirarlas las veía como ¿qué? Como ovejas que no tenían
pastor. No es nada complicado lo que Dios tiene para nuestras vidas. Él ya lo hizo todo. Por eso Él simplemente te invita a que te proyectes a andar en el camino que Él ya diseñó para tu vida y la mía. Que aceptes una propuesta natural, que es la propuesta de crecer siempre cercano a Él, la fuente de vida, que es siempre cerca a su palabra, la que nos va a alimentar y nos va a nutrir y nos va a dar aquello que nosotros necesitamos, como decía el Salmo 1, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, plantado junto a la palabra de Dios, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que no solamente eso, ¿sí? Sino que estará verde todo el tiempo. No habrá invierno, no habrá otoño, habrá siempre un esplendor del reflejo de la gracia de aquel que lo alimenta y que lo sustenta. Que en ese programa nosotros podamos mostrarle al mundo un conocimiento activo y que en el pregón de nuestras vidas cumplamos su propósito. Y quiero cerrar con el Salmo 40, porque precisamente resume esto, lo de el pregón sin palabras. ¿Cómo es que nosotros debemos hablar de Dios y no abrir nuestras Biblias? Hay una frase que se la adjudican a muchos misioneros de la antigüedad, por eso no quiero mencionar algunos, pero alguien lo dijo, ¿no? Quizás John Huss, como uno de los primeros allí en Asia, y dice, quizás después se fue parafraseando, ¿no? La única Biblia que lean tus vecinos sea tu propia vida. Quizás la única Biblia que lean tus vecinos sea tu propia vida. ¿Es ese un pregón genuino? ¿Es ese el pregón de una vida que da la gloria y la honra a Dios? Y fíjate cuál es la dinámica de Dios, que es muy distinta a la nuestra. Nosotros amamos los megáfonos, amamos los parlantes a gran volumen, predicando el Evangelio y contando las maravillas de Dios, pero fíjate cuál es la dinámica de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hacemos un alto, pensá y lee detenidamente el verso 3. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Interesante, ¿eh? Al principio compartíamos, ¿no? Escuchábamos a los hermanos que tan bien cantaban, después escuchábamos a Dani y Andrea cantando, ¿sí? Maravillosamente, con la facilidad que Dios le ha dado, con ese talento, ¿sí? Algunos menos mal que teníamos el micrófono silenciado, porque si cantábamos varios se iban a ir. Pero vos fijate la dinámica de Dios. Nosotros entendemos que para que alguien escuche un cántico, alguien debe hablar. Pero sin embargo la dinámica de Dios es muy distinta. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, lee, alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué dice? Oirán esto muchos. ¿Dice eso? No. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No abrirás tu boca para cantar, para hablar, pero sí moverás tus manos, moverás tus pies. Tu corazón latirá al son del corazón de Dios. Y esto lo verán, no dice que lo oirán, lo verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. ¿Quedó en la antigüedad? No, hay muchísimo para hablar, me encantan estos temas, pero cierro con Hechos capítulo 2, verso 47, si la memoria no me falla, porque precisamente de esto hablaba Lucas escribiéndole a Teófilo, ¿sí? Y dice, y estaban todos juntos, contentos, ¿sí? Y teniendo favor para con el pueblo. No dice yéndoles a hablar, no, teniendo favor, haciéndoles el bien al pueblo. El Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es tiempo de hablar menos y de hacer más, para que tu pregón y el mío sea visto por aquellos que no conocen a Cristo y muchos sean traídos a la casa del Padre, arrepentidos de sus pecados,
para darle la gloria y la honra a Él. Que el Señor bendiga su palabra.